Tribunal Supremo Electoral que todos sabemos que está sometido al poder central de Evo Morales. Por lo tanto, estas impugnaciones, reiterar que están en función a lo que establece la Constitución. El Tribunal Constitucional Plurinacional ya definió que sí pueden ser candidatos. Mañana se cumple el plazo, vamos a ser presentes hasta la ciudad de La Paz, probablemente delegado de los 9 departamentos de la plataforma y de la alianza. Bolivia dice no. Nosotros teníamos un objetivo, llegar a las 10.000 impugnaciones en Tarija, entonces en función a eso vamos a hacer el conteo y vamos a enviar a la ciudad de La Paz. Esto de seguir reverberando y demás no es más que una forma de mantenerse la oposición dentro de la prensa. Las voces que acaba usted de escuchar es parte del escenario que está viviendo el país respecto a lo que ha significado ya esa decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre la habilitación del binomio del MAS. Estamos hablando del presidente Evo Morales y su acompañante, para ir nuevamente como vicepresidente Álvaro García Linera. Sobre este tema vamos a conversar un poquito con el diputado del MAS, Víctor Borda. Muchas gracias por su gentileza de estar con nosotros esta noche en Cadena A y a todo pulmón. Buenas noches, Rocío. Un cordial saludo a todos los televidentes. A ver, yo le preguntaba hace un instante cuánto tiempo usted ya milita en el MAS. Bueno, aproximadamente son 17 años. Casi toda mi vida. Toda su vida prácticamente. O gran parte de su vida. Gran parte. ¿Qué es lo que más le ha atraído de las propuestas, de las ideas, de los liderazgos en el MAS para que usted sea un militante y sea un seguidor? Su programa político, fundamentalmente. Su visión hacia sectores históricamente invisibilizados, los indígenas, las mujeres. ¿Quién no ha sido objeto de discriminación antes del 2005 por parte de los partidos neoliberales, partidos de derecha? Yo recuerdo bien cuando estábamos leyendo la historia de Bolivia, cuando se aprobó el 18 de noviembre de 1826 la primera constitución. Dice que supuestamente votaron algunas monedas de plata para que recojan los indígenas y digan, bueno, esta es una constitución también donde participan los indígenas. Y así nos daban migajas a sectores históricamente desprotegidos, y entiendo yo de que esa ha sido la motivación ideológica, política para que esté militando en ese partido. Okay. Durante todo este tiempo, ¿usted considera que al margen de Evo Morales como un líder del MAS, del propio vicepresidente, difícilmente se ha podido conformar, incentivar para que suban a la palestra política nuevos líderes que puedan ser una opción para ser candidatos? No. A diferencia de los partidos tradicionales, el MAS abstrae y recoge precisamente la democracia directa. Los eventos ampliados, ahí son donde se discuten, debaten ideológicas, políticamente propuestas. Así es. Y ahí es donde mucha gente que tiene inclusive hasta temor, pánico a hablar en público, ahí hace y emergen nuevos líderes, están emergiendo permanentes, reiteradamente. Pero en este momento el MAS, su fortaleza es Evo Morales y Álvaro García Linera. No tenemos, si bien tenemos la capacidad de dirigir, que tienen la misma capacidad dirigencial, no tenemos ese don de que tiene Evo Morales de articular diferentes sectores sociales, ¿no? Entonces... ¿Es el que garantiza unidad? Así es. En este momento, si lanzamos otro binomio, estoy seguro que se van a desarticular, desmembrar varios sectores del movimiento al socialismo. Entonces, el único que puede dar hegemonía a un proyecto político y viabilizar la Agenda 2025. ¿Usted cree que después de esa determinación de la sentencia constitucional que le da posibilidades a cualquier autoridad a reelegirse,
sin tiempo, sin límites. ¿Será siempre Evo Morales? ¿No habrá que ir también a la búsqueda de nuevos líderes? No. El MAS ha definido en diferentes eventos ampliados que el mandato del presidente Evo Morales es hasta el 2025. ¿Por qué hasta el 2025? Porque se va a cumplir la Agenda 2025. No olvidemos que el 2025 Bolivia va a cumplir sus 200 años de vida. Si no se renueva a partir del 2025 el MAS, pues su destino va a ser serio, ¿no? Es renovar o morir, como dije a alguien. Entonces hay que renovar. Evo hasta el 2025. A partir del 2025 es oportuno hablar ya de nuevos dirigentes, nuevas personas, nuevos sectores emergentes en la sociedad, en esta estratificación social, que pueden ellos definitivamente conducir al movimiento al socialismo. Entonces, ¿por qué la reelección indefinida? Usted mismo me está diciendo de que es importante en los procesos establecer la renovación. ¿Por qué no ponerle un límite a esa renovación o a esa candidatura cuando usted mismo está reconociendo que es importante la renovación? Bueno, primeramente... Porque renovación es juventud, es nuevas ideas, es refrescar cualquier tienda o organización política, es dar oportunidad a otras personas, mujeres, hombres, indígenas, no indígenas, a que también sean parte de un proceso y puedan también tener la opción de dirigir ese proceso. El límite de la reelección lo va a poner la voluntad del pueblo. Hoy día tenemos un partido político, tenemos un programa de gobierno, tenemos un candidato. No es las mismas circunstancias a partir del 2025, porque el programa de gobierno es hasta el 2025. Ya tenemos que construir otro programa de gobierno distinto, diferente. Entonces, por eso el límite lo va a poner el pueblo boliviano, ¿no?, a la elección. Ahora, el Tribunal Constitucional ha establecido una elección indefinida en base a una interpretación sin dialéctica jurídica del artículo 23 de la Declaración de los Derechos del Hombre. Esa declaración establece que el ejercicio del derecho a la ciudadanía es limitado por un determinado territorio, por un determinado país a través de una norma, de una ley, en razón de su origen, nacionalidad, edad, si tiene proceso judicial, pero no habla de reelección. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es hacer esa interpretación y aplicación preferente de ese artículo. Entonces, ya estableció una reelección indefinida. Pero esto no significa eternizarse, porque cualquier candidato va a estar sometido a la elección, a la voluntad del pueblo. Entonces, repito, ya el 2025 creo que va a ser otra realidad. Una consulta adicional que le hago es, vigente el artículo 168, pero ahora suspendida su aplicación, ¿en algún momento el MAS está pensando que para evitar esta coalición de ideas juristas que dicen que como está vigente ese artículo, no debería haber una nueva reelección o no debería repostularse el presidente o el vicepresidente? ¿En algún momento el MAS pensará en modificar la Constitución? Porque si un artículo, o sea, si un pacto está ya y una sentencia constitucional está sobre ese artículo de la misma Constitución, ahí vienen los signos de interrogación de qué es lo que vale más, el voto ciudadano del 21F o esa sentencia constitucional en base a un pacto de San José de Costa Rica. Pero lo que la gente no entiende es, dice, bueno, si se mantiene este artículo, ¿cómo no se lo cumple? Para darle certeza a la población, para darse certeza a las organizaciones políticas, habría que pensar finalmente si ese artículo se lo borra, porque no se lo va a poder cumplir. Bueno, primeramente yo quiero hacer conocer al pueblo boliviano de que si ustedes leen el texto original aprobado de la Asamblea Constituyente, la reelección era indefinida. Era una propuesta, ¿no? Así es.
que ha sido debatida y votada ya en las comisiones, en los comités. En Oruro se aprobó una elección indefinida. Sin embargo, las negociaciones, porque faltaban los 2/3, no olvidemos que un poder constituido modificó a un poder constituyente, que no debería darse nunca, bajo ningún extremo, pero se modificó estos artículos, varios artículos, no solamente ese artículo, se modificaron alrededor de 100 artículos, las autonomías, la propia elección de los magistrados no era así. Yo he formado parte de la comisión judicial de la Asamblea y yo proyecté, era la elección de los magistrados corporativa, como hoy día están pidiendo los opositores. Así era la elección, estaba la COF, estaba la universidad, entonces ellos eran la comisión que calificaba los méritos y definía al pueblo, evidentemente, pero con una calificación idónea, no política como lo hace el Parlamento, pero ellos modificaron eso, ¿no? Entonces, originalmente el texto era una reelección indefinida. Ahora, usted sabe, la Constitución básicamente es una norma de principios, ¿no? Y también tiene que estar objeto a dialéctica. No hay constituciones escritas en piedra, inmutables, inmodificables. No, claro que se puede. Entonces, seguramente a partir del 2025 habrá otras prioridades, otras realidades, habrá la necesidad de consolidar y profundizar las autonomías, entiendo yo, y entonces habrá la necesidad de hacer una modificación. Pero ahora es especial, porque antes las modificaciones lo hacía el Parlamento, etcétera. Ahora hay una norma en el artículo 407 de la Constitución que establece con absoluta certeza que si quieres modificar la estructura del Estado, tienes que convocar nomás a una nueva Asamblea Constituyente. ¿Y los referendos para hacer modificaciones? Pero esos son de forma, ¿no? Claro. Pero si quieres establecer estructura, Asamblea Constituyente. Entonces, creo que no tenemos que cerrarnos, decir, no, esta Constitución va a regir toda una vida, no. Seguramente el 2025 habrá la necesidad de hacer una reforma. Pero lo que sí es importante, y yo creo que usted conviene para evitar estos conflictos de interpretaciones, de cumplimientos, en fin, es bueno siempre tener una norma cuyos artículos que se aprueban se cumplan. O sea, si ese artículo, un artículo X va en contra de un tratado, no debería estar ese artículo, tendría que modificarse ese artículo. Pero viene esta colisión donde dicen, bueno, es bien difícil entender, y se lo digo porque soy muchos años periodista, de que hay un artículo vigente en la Constitución, pero se tenga que tener suspendido por otras decisiones que van como la sentencia constitucional. Yo creo que eso también genera la inestabilidad y diversas interpretaciones. Yo creo que la norma tiene que ser clara para cumplirla, digamos, ¿no? Así es un entuerto jurídico que ha generado el Tribunal Constitucional. Ahora, un recurso abstracto de inconstitucionalidad no puede expulsar una norma constitucional, así lo dice la ley. Por eso se ha establecido la figura jurídica de aplicación preferente, ¿no? Que también reconoce el artículo 156, si no me equivoco, de la propia Constitución, cuando dice que cuando existe un tratado que sea beneficioso a una persona, se aplicará preferentemente frente a la Constitución. Y eso está en base a la teoría del principio de pro homini. Cuando hay derechos más favorables al hombre, al ser humano, se aplica preferentemente. Pero eso habría que verlo ya una vez antes de que ya se definan los artículos de la Constitución. Yo creo que eso es importante, tomar en cuenta tratados, todo lo que debe tomarse en cuenta para el cumplimiento de la ley y no tener, digamos, artículos suspendidos, vigentes pero suspendidos. Ese es un tema que también es parte de lo que está generando en este momento este escenario. Una consulta que quería hacerle, porque estoy viendo que no todos de su partido están con la misma idea. A ver, el diputado Víctor Borda en algún momento mencionó de que se iba a procesar a 2 vocales que habían votado de manera disidente para el tema de la repostulación del presidente y del vicepresidente. ¿Esa posición usted la mantiene o ya no? Sí. ¿La mantiene? Sí. ¿Por qué? Es tan lindo la Constitución, pues los que leemos, ¿no? Que dice que en Bolivia ya no hay poderes. El único poder es la voluntad del pueblo boliviano. Y el poder público se divide a su vez en 4 órganos, no son poderes como antes, ¿no? El órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, que se le ha dado
un órgano, esa atribución de ser órgano. Ahora dice que cada órgano es independiente en sus funciones, en sus atribuciones. Esto no significa, la propia Constitución te dice, que haya una independencia absoluta, sino tiene que haber una interdependencia, de tal manera que un órgano controle al otro órgano y viceversa, para que este órgano no se dispare, no vaya contra de la Constitución. Lo que Montesquieu hablaba de gobierno de frenos y contrapesos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros. Hay una sentencia constitucional, es de cumplimiento obligatorio, vinculante. ¿Qué dice el artículo 179 bis del Código Penal? Dice, la servidora o el servidor que incumpla, dice, en parte o en todo una sentencia constitucional será sancionado con la pena del delito de 2 a 6 años. Para usted incumplieron los dos. Y aquí públicamente lo han dicho, una de ellas por lo menos, sí. Ha ido a un canal y ha dicho, sí, yo no he cumplido. O sea, no es simplemente una disidencia. Esta señora ha ido a los medios de comunicación y ha dicho, sí, yo he incumplido, no va a cumplir esa sentencia. Pero usted tocaba un punto bien importante, diputado, y usted decía que definitivamente lo supremo es el voto ciudadano. Así es. Hablando de ese supremo, tenemos el 21 de febrero del 2016. Y entiendo que en una de las declaraciones que hacía la vocal Sandoval, y también en algún momento lo dijo Costa, dijo que para ellos lo supremo es el voto ciudadano. Y en este caso, cuando no se ha desestimado ese voto ciudadano del 20, o sea, no está anulado, porque entiendo que los referéndums son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Qué difícil es entender, por eso le digo, el escenario en el que estamos viviendo, más allá de los partidos políticos de oposición y de oficialismo, que una vocal diga, yo estoy respetando, o mi criterio es disidente, porque para mí el voto ciudadano es lo supremo. Ni siquiera la sentencia constitucional, sino el voto del 29, ¿no ve? Y qué difícil decirle, bueno, usted no tiene la razón y usted tiene que ir a la cárcel por incumplir. Porque finalmente está cumpliendo el voto ciudadano. Y está cumpliendo con un artículo aún vigente de la Constitución, 168. Entonces, ¿cómo procesar a alguien que está cumpliendo dos preceptos importantes, democráticos e institucionales? A ver, primero, ha habido un referéndum, se ha ganado con el 51%, pero también ha habido un referéndum para aprobar la Constitución Política del Estado. Ese se ha ganado con el 62%. De cada 10 bolivianos, 6 han votado a su favor. Así es. ¿No? Y esa Constitución le ha dado, al pueblo le ha dicho que las sentencias constitucionales son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para cualquier funcionario. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si en este momento un alcalde lo detiene a un funcionario, lo arresta 3 días? Ese funcionario puede interponer una acción de libertad, porque hay un proceso indebido. Sale procedente la acción de libertad y el alcalde no quiere cumplir. No puedo, no quiero. No se puede. En este tipo de sentencias constitucionales donde está fundamentalmente vinculado la libertad, la vida de las personas, el Estado de Derecho, no se puede hacer ningún funcionario público. Entonces, ahí está, el mismo pueblo, el 62%, dice, oiga, esta sentencia sí o sí usted cumple. Por eso es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Se le ha dado esa atribución, se le ha dado esa facultad. Segundo elemento. El referéndum del 21F se le ha preguntado, ¿quieren que modifique el artículo 168? Y el pueblo dijo, no. Así es. No se modifica. ¿Quién ha modificado en este momento? Les pregunto a los señores vocales. ¿Quién modificó el artículo 168? Lo ha hecho la Asamblea, lo ha hecho el Poder, el Presidente. Claro, pero si no se modifica un artículo es para cumplirlo. Porque, así es. Porque pero ¿para qué si no vamos a tener artículos de cualquier tipo, digo? Porque también ese es un tema, un precedente jurídico. Si hay un artículo que está vigente, también uno cuando lee las atribuciones del Tribunal Constitucional
su principal función del Tribunal Constitucional es hacer cumplir la Constitución. Así es. La Constitución está, su cuerpo son sus artículos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, pero ahora esta sentencia está haciendo cumplir un tratado, fundamentalmente, sobre un artículo de la Constitución. Entonces, ahí viene, y creo que radica, de las reflexiones que a veces deberíamos hacer todos, para evitarnos los conflictos políticos, y lo que más me está preocupando, y yo creo que a la población en total, es el hecho de cómo se está generando ambientes de polarización que se están dando en las calles, en los discursos. Hasta la Iglesia Católica está por medio y también la respuesta hacia la Iglesia Católica. Todo este escenario yo creo que es bueno para reflexionar fundamentalmente para que nuestras normas sean claras, nuestra Constitución se cumpla, y si hay algún artículo que por mayoría decide el poder político no tomarlo en cuenta o que está contra un tratado, eliminarlo. Pero no puede coexistir un artículo que diga sí y en el otro que diga no. ¿No se da cuenta? Y ahí yo creo que viene también y radica el conflicto en este momento. Es una reflexión yo creo que para todos. No, yo comparto tu criterio, ¿no? Pero repito, para mí existe algún tipo de indicio. Ahora, eso no significa, oiga, los vamos a procesar inmediatamente. Primero, responsable de mi accionar, pediré, el día de mañana va a ser una petición de informe para pedir al órgano que se pronuncie. Si ha habido el voto disidente debidamente fundamentado. Exactamente. Una vez que haga esa petición de informe oral, posteriormente pedirá a los medios de comunicación una reproducción del video que han afirmado ellos de manera textual para ver y en base a estos indicios establecer si incoó la demanda o no incoó. No podemos a priori decir así o ya inclusive como la oposición, no, hoy día he escuchado, les vamos a iniciar por tal, de un rosario de delitos. No, aquí no se trata de hacer un rosario de delitos, sino establecer claramente si existe el hecho delictivo o no. Muchas gracias, diputado, muy amable por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias. Yo creo que más allá de pregunta-respuesta, creo que son escenarios también de reflexión. Así es. ¿No es cierto? Muchísimas gracias. Antes de que se despida totalmente el diputado, este es el adorno navideño que trajo el diputado para que lo pueda poner en el árbol de todo pulmón. Perfecto. Con sus deseos navideños. Así que, diputado, acompáñenos por favor para que usted al momento de colocar este adorno mande, como es tradición en todo pulmón, el deseo navideño para toda la gente que nos está viendo y siguiendo en todo el país. Así que por favor, claro, es lo que queremos escuchar, el deseo del diputado Borda en estas fiestas de fin de año 2018. Un solo término: paz para mi país. Que se cumpla. Paz, amén. Tendríamos que decir amén. Que se cumpla. Ahí está. Muchísimas gracias, diputado, una vez más por habernos acompañado. Muy vaya muy bien. Gracias. Gracias. Un consejo a esta hora de la noche. Un consejo y una pregunta, Martín. ¿Qué harías si le regalan un celular? Ah, me vuelvo loco. Primero, loco, sacaría muchas fotos también, me imagino. Pero capturaría momentos lindos en familia, los recordaría, porque hoy por hoy, no sé si se perdió el tema del papel impreso en la fotografía, todo queda registrado en el teléfono. En el celular, ¿verdad? ¿Y usted Sí, qué haría si le regalan un celular? Compre un celular, tablet o reloj inteligente Samsung con holograma de seguridad Samsung Plus. Acércate a los puntos de canje y recibe tu regalo. En esta Navidad Samsung regala 3.200 celulares y muchos premios más. Todos los productos vienen premiados. Más información en www.samsungplus.com.bo. Samsung. Bueno, ¿nos quedamos con esa frase o nos quedamos con un fragmento de lo que dijo en la entrevista el diputado? Yo creo que nos quedamos con la reflexión y con un deseo que es de la población, es de la gente. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos normas claras, necesitamos escenarios en los que se garantice la democracia, se garantice los derechos humanos, se garantice absolutamente todos aquellos principios que son importantes para que un país se desarrolle, crezca. Claro. Y ante todo, que podamos compartir, los que piensan de una u otra forma,
pero regidos por la norma. Y si esa norma no es clara, es ahí donde vienen los conflictos, Martín. Porque si no sería una torre de Babel. Así es. Donde nadie se entendería. Ojalá que lleguen esos momentos de reflexión y se reencamine todo para el reencuentro de los bolivianos. Aunque tengamos ideas diferentes, yo creo que eso es lo importante, garantizar paz, garantizar tranquilidad y garantizar democracia, ¿no es cierto? Nosotros le garantizamos que tras la pausa tenemos mucho más en Todo a Pulmón. Quédese con nosotros. 15 son los minutos que nos separan de las 23 horas. Volvemos en breve luego de estos mensajes con Todo a Pulmón.